Tesalonicenses 5, del 16 al 23. Y la palabra del Señor dice así. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Y que Él mismo, Dios de paz, lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por el regalo que nos das de comenzar este año reunidos como iglesia, como familia. No hay lugar donde podamos experimentar mayor gozo que en tu presencia. Así que gracias por el regalo de estar aquí, ya que tú nos has traído. Ahora te suplicamos que tú completes la obra, Señor. No queremos salir de aquí en la misma condición espiritual como hemos llegado. El único que puede hacer el cambio eres tú. Así que te suplicamos, háblanos, Señor, háblanos al corazón. Háblanos que podamos escucharte y más que escucharte, háblanos que podamos responderte. Que en aquellos desafíos que tú habrás de confrontarnos, danos un corazón tierno, humilde a tu palabra. Guíanos a ti, acércanos a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy gozosos de comenzar este primer domingo del año. Déjeme decirle, para todos nosotros es muy normal hablar de resoluciones. Muchas personas están haciendo resoluciones. Muchas personas harán resoluciones en este año nuevo. Y es decir, uno se propone muchas metas. Déjeme decirle algunas de las metas más comunes que yo escucho como pastor. Bajar de peso, ahorrar algo cada mes, hacer el ejercicio todos los días por la mañana, aprender inglés, aprender computadora, visitar más la familia. La revista Forbes, en un estudio que hizo en octubre del año pasado, ellos consultaron a 1,000 personas aquí en los Estados Unidos de qué tipo de resoluciones ellos abrazaban. Esto es fascinante lo que estos estudios revelan. Escuchen en general la meta de la gente. 48% de los entrevistados quieren en este año mejorar su condición física. 38% de los entrevistados quieren este año mejorar sus finanzas. 36% de los entrevistados quieren mejorar su salud mental. 34% de ellos bajar de peso. Y un 32% una dieta mejorada. Increíblemente, por el impacto de muchas cosas, resoluciones que tuvieron una baja impresionante comparado con otros años. Viajar, solo el 6% de ellos. Un 5% habló de quizás meditar un poco en la vida. Al 3% beber menos alcohol. 3% tener una mejor condición en sus trabajos. Y si nosotros estamos un poco más abiertos, obviamente, sobre todo en el contexto de la iglesia, hay también resoluciones que son espirituales. Algunos de los hermanos hablan, leer la Biblia entera en un año. Venir a la iglesia a todos los cultos, es más, al culto de oración de aquí que se hace a las 10 de la mañana, para ponerlo más contextualizado. Hacer devocionales personales todos los días, y los que son casados y tienen hijos, ellos quieren también hacer sus devocionales familiares. Resoluciones. Yo busqué en el diccionario de la Real Academia lo que significa una resolución. Escuchen la definición. Es una acción y un efecto de resolver o resolverse, una actividad con prontitud, algo que se decide y que se desea alcanzar. Y yo sé que todos estaremos de acuerdo en que definitivamente eso es algo bueno.
a todos nosotros nos hace sentir mejor y a todos nos parece algo interesante el poder tener metas en la vida, esperanza. Por eso nosotros planificamos más adelante, planeamos de tener. El problemita que hay con esas resoluciones tan hermosas es que casi siempre se nos olvida cuando pasan unos días. Es una realidad que experimentamos año tras año. Muchos planes, metas muy lindas, pero si somos honestos, hay pocos resultados. Esa encuesta que le cité al inicio de Forbes aquí en los Estados Unidos también incluyó resultados de personas en sus resoluciones que han hecho en el año. Escuchen esto. La resolución promedio, según este estudio, dura 3 meses. Y solo el 8% de todos los que fueron encuestados cumple sus objetivos en el primer mes. Después se le olvida todo. Por eso, entonces, nosotros pensamos que más que una resolución, lo que necesitamos es una revolución. Yo busqué en el diccionario de la Real Academia lo que significa la palabra revolución. Dice, es una acción, es un cambio enfocado y profundo en alcanzar algo. Es una conmoción interna y alteración para lograr un objetivo. Entonces, yo tengo la convicción de que eso es exactamente lo que la mayoría de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Nosotros necesitamos experimentar un cambio radical en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Lo que yo estoy planteando en esta mañana es que nosotros necesitamos una revolución en el cuerpo de Cristo como iglesia. Nosotros necesitamos como creyentes experimentar más de su presencia, más de su poder en nuestras vidas. Nosotros necesitamos alcanzar victorias en desafíos de nuestras vidas. Nosotros necesitamos rendirnos al señorío del Señor Jesucristo, a la dirección de su Espíritu. Entonces, con eso en mente, teniendo eso como introducción, yo he querido en este primer año, en este primer domingo del año, tomar estos versos que hemos leído para considerar lo que hemos llamado revoluciones de año nuevo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a esta iglesia en Tesalónica, el apóstol Pablo le exhorta con una gran precisión cuáles son los aspectos de la vida de un creyente que deben ser cultivados. Como un contexto, déjeme decirle, este capítulo 5 en esta carta, el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de cómo estar preparado para aquel día que de seguro vendrá y que la Biblia lo titula el regreso de Jesús, el día del Señor. Estos hermanos sabían, ellos habían sido enseñados muy bien que ellos no podían saber con precisión el día y la hora que eso sucederá. Eso permanecerá desconocido. Eso llegará por sorpresa. De hecho, la expresión que se usa comúnmente en la Biblia para describir ese evento es como un ladrón en la noche. La pregunta mía es, ¿cómo llega un ladrón en la noche? Mi esposa estaba hablando con una hermana que vive en New Jersey el día de ayer y le decía, ¿sabes qué? Fue un ladrón a la casa y se iba a llevar el vehículo. ¿Y cuándo usted cree comúnmente que eso sucede? ¿O usted cree que el ladrón le manda un email
para decirle, ustedes van a estar en la casa, ¿a qué hora le conviene? Para yo no tener muchos problemas, ni tener que... No, es una sorpresa. Nadie está esperando eso. Pero el apóstol Pablo sí le dice a la iglesia que el hecho de que desconocieran el tiempo, eso no eliminaba la necesidad de estar preparados. Que no fueran tomados por sorpresa. ¿Quieren ustedes tener un sabor de que resume la exhortación del apóstol Pablo a esta iglesia? Miren conmigo el verso 6 y 8. Están antes de nuestro texto de estudio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 6 al 8. Dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta, que seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Y la idea es, el apóstol presenta una serie de exhortaciones en esta iglesia, tanto a los líderes como a los hermanos de allá, con el objetivo de que la iglesia pueda permanecer despierta, que la iglesia esté en alerta, que esté preparada para nuestro encuentro con el Señor. Y esta mañana entonces, lo que yo me he propuesto, tomar el final de esa exhortación para sacar 7 sugerencias, no de resoluciones, sino de revoluciones que debemos tener en nuestras vidas. Una vez más, yo quiero que lean el texto conmigo. Verso 16 en adelante. Y recuerden, quiero preparar la iglesia para aquel día. Aquí está el compendio de su exhortación. Dice él, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Yo quisiera entonces en esta mañana tomar esas 7 exhortaciones que están ahí y convertirlas en propuestas para nosotros de 7 revoluciones de año nuevo que todos debemos abrazar. En primer lugar, una revolución en nuestra adoración. Dice el texto, estad siempre gozoso, estén siempre gozosos. Literalmente significa tener una alabanza en nuestros corazones a Dios en todo tiempo. No solo cuando las circunstancias son favorables, sino también en las dificultades. Hermanos, como creyentes, nosotros podemos estar gozosos porque nuestro gozo no se basa en circunstancias, sino en Dios. Déjenme dar 3 observaciones de esto. Son 7 revoluciones que vamos a cubrir, así que yo voy a ir bastante rápido. 1, este gozo está asociado a vivir en la presencia de Dios. Este gozo no se compra en Amazon. Este gozo no tiene nada que ver con tu condición financiera. Esto no tiene nada que ver con tu salud. Dice el Salmo 16, verso 11, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Eso tú no lo vas a lograr fuera de Dios. Y una de las cosas que este año debe plantearnos es, nosotros necesitamos cultivar más de la presencia de Dios. Déjeme decirle, es una contradicción decir que somos cristianos y vivir una vida amargada. Eso es una contradicción, porque hemos dicho que creemos en un Dios glorioso.
En segundo lugar, ese gozo que hablamos aquí es un fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso lo da Dios por causa de la fe. En esa cruz, cuando somos perdonados, se nos da el Espíritu en toda su plenitud. No es que el gozo no se me dio. El gozo se te entregó como Cristo lo completó. El problema es que tú no has empoderado al Espíritu. Entonces tiene que entender que es un fruto y lo cultiva. Y en tercer lugar, ese gozo se expresa externamente. Es una evidencia de adoración. Por eso a esta primera revolución la he titulado Revolución en nuestra adoración. El hermano Chaffee en la adoración, cuando introdujo, leyó el Salmo 100. Dice, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. ¿Cómo cantamos nosotros cuando estamos aquí? Porque ese gozo debe de verse. ¿Usted ha visto a alguien que le dan una buena noticia? Yo le he comentado a algunos, ustedes saben, yo soy dominicano. Hay solamente en New York, hay más dominicanos que en mi ciudad natal en Santiago, en República Dominicana. Todo el mundo tiene un tío en New York. Entonces yo crecí en una sociedad donde todos mis amigos uno a uno se iban. ¿Cómo eso funciona? El papá se va adelante, a los tantos años pide la esposa, luego los hijos, y siempre está la expectativa. ¿Quién es el próximo? Pero óiganme, cuando reciben esa carta de la embajada americana, que le dicen que tiene una residencia, eso es Navidad, aunque sea en abril. Eso es una cosa, miren. Y usted puede ver, y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes saben cuando yo estaba pequeño, ¿qué me decían a mí que era New York? Porque no es Estados Unidos, sino New York. Ese es Estados Unidos para los dominicanos. Me decían, mira, en Nueva York hay tanto dinero que si tú encuentras una papeleta de $20, tú no te sacrificas para eso. Tú sigues, de tanto dinero que hay. Y yo, que era pobre, yo decía, wow, pero eso debe ser. El punto es, ¿usted cree que cuando a un dominicano de eso le decían, salió a la residencia, ellos decían, ah, bueno, está bien eso? Esa gente no dormían como por un mes, celebrando, y le decían, vengan sin nada. Literalmente, no se molesten en traer tontería, vengan sin maleta. Van para New York. Y regalaban la bicicleta. A mí me tocó una y yo decía, esta gente tan loco. Pues, ¿y tú? ¿Cómo celebras el regalo más hermoso que jamás hayas recibido? ¿Qué tanto te regocijas? No porque te salga una residencia para New York, sino para un cielo que es eterno. Yo creo que en realidad a veces tenemos que ser honestos. Nuestra adoración es fría, vacía, a veces más de hábito, a veces mecánica. El pastor Michael oraba hoy en la oración pastoral, queremos más de Dios, más del disfrute de Dios. Nosotros tenemos que testificar en la manera como vivimos. Alguien va a creer que Dios es real por el gozo que uno tiene, no importa en la aflicción. Dice Hebreos 13:16, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, es decir, Cristo, sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué dice un sacrificio? Porque tú no puedes traer tu problema de fuera de la casa. Cuando estamos en la casa de Dios, hay gozo en la casa de Dios. Por lo que Dios ha hecho, por lo que Él es, por lo que Él promete, por su gracia. Siempre, siempre, siempre hay razones para estar gozosos. Dios es bueno con nosotros. Lo primero es
necesitamos una revolución en nuestra vida de adoración. En segundo lugar, una revolución en nuestra vida de oración. Dice el verso 17, orad sin cesar. Se ha hablado tanto de esto. Honestamente, yo estaba preparando el sermón en la semana y yo decía, ¿qué es lo que yo voy a decir? Hablamos tanto de la oración, pero la oración en esencia no es un comunicarnos con Dios, es estar con Él, es disfrutar de su presencia. A mí me encanta la ilustración de los padres y los hijos. Si usted es padre, está aquí, lo va a entender muy bien esta ilustración. Imagínense que cada vez que sus hijos se dirigen a usted para pedirle algo, ellos no le hablan en el día entero. Se trancan en una habitación y usted ni los ve. Ellos salen de la habitación, no dicen ni buenos días. Pero cuando van donde usted, papi, tú sabes que en la universidad, entonces hay que comprar, tú me puedes dar. Y obviamente son los hijos, tú se lo vas a dar. Le das y no vuelves a verle otra vez. Luego otra vez llega, se tranca, no habla contigo. Cuando hay otra vez, papi, tú sabes que la gasolina, que la mesada que me diste no me dio, no me alcanza. ¿Cómo tú te vas a sentir? Si somos honestos. Tú te vas a sentir usado. Tú te vas a sentir que tu hijo te busca, no porque te ama. Tu hijo te busca porque te necesita. Pero si esa necesidad no estuviera, no estamos tan seguros que va a venir a hablar. Y Dios. Y Dios. En el chat de la iglesia, aquí tenemos chat para todo. Usted tiene que, si usted es parte de la iglesia, usted sabe lo que yo le estoy hablando. Yo creo que son como 45 chats que hay. Pero hay uno que es general. Yo le mandé y le compartí un libro sobre la oración que se publicó, es gratis, y participó nuestro pastor Michael en ese libro. Y estaba leyéndolo y voy a citar algo que el pastor Michael dijo. Está en la página 10 de ese libro. Es un libro que se ha dado gratuitamente, la Coalición por el Evangelio. Dice el pastor Michael, es por esto que pienso que la oración es el deleite de escuchar, de hablar y meditar en Dios. Es negarme a depender de mí mismo. Es el arma para matar mi orgullo y mi pecado. Es venir ante mi Dios en Cristo y guiado por el Espíritu, entendiendo que aún en las cosas que no sé ni conozco, su Espíritu intercede por mí ante el Padre. Termina la cita. Debemos orar. Pero hay algo que el texto dice que llama la atención. Dice sin cesar. Y eso llama mucho la atención. Eso es como una tos que alguien tiene molestosa. Y la tos sale. A veces uno intenta controlarlo, pero eso no es que usted está cada segundo tosiendo, pero la tos siempre es una posibilidad. La oración debe ser así. Debemos estar en un lugar de oración. ¿Saben que una de las cosas que los discípulos más le llamó la atención de Jesús fue eso? Jesús oraba. Y de hecho ellos le dijeron, enséñanos a orar. Y usted va, Mateo 5, Mateo 6, 7, que es el sermón del monte, hay mucho discipulado allí. Pero a mí me llama la atención que las instrucciones que Jesús le dio de cómo orar, una de las cosas que le digo, no oren como los hipócritas para ser vistos delante de los hombres. Porque vuestro Padre ya sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y yo digo, ¿en serio? ¿Tú qué dices? Porque hay gente que dice, ay Señor, si tú supieras lo que me está pasando. ¿Cómo si Dios sabe lo que te está pasando? Dios permitió lo que te está pasando. Nosotros no oramos para informar a Dios. Entonces, si Dios ya sabe, ¿para qué oramos? Bueno, no oramos para informarle, oramos para glorificarle. Oramos para decir, te reconocemos, que no podemos, pero tú puedes.
Oramos para decirte que te tomamos en cuenta, que estamos totalmente convencidos que dependemos de ti, de tu gracia y de tu poder. La oración es una herramienta para glorificar al nombre de Dios. Esa es la idea. Dice primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. El problema nuestro no es que pedimos mucho. El problema es que no pedimos. No oramos. Entonces necesitamos una revolución en nuestra vida de oración. En tercer lugar, necesitamos una revolución en nuestra gratitud a Dios. Miren el verso 18. Dice, den gracias en todo. ¿Saben lo que significa la palabra todo? Todo. No hay que ir al seminario. Todo. Porque esa es la voluntad de Dios en usted, en Cristo Jesús. Es interesante las preposiciones aquí. El texto no dice que damos gracias por todo. Damos gracias en todo. Porque reconocemos la soberana mano de Dios que está en control. No somos gente que damos gracias a lo loco, la fe ciega, por emociones. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, hablando sobre esa transición del texto, él decía esto: cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. El primer hijo es la gratitud. Dios nos llama a estar genuinamente agradecidos. Déjenme decir varias cosas de la gratitud. La gratitud cristiana comienza por reconocer la bondad de Dios. Si tú no ves la bondad de Dios, ¿de qué que tú vas a ser agradecido? El Salmo 107, verso 1 dice así: den gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Saben qué es lo que sucede cuando no somos agradecidos? Nuestros ojos espirituales están cerrados. No vemos a Dios. A veces yo estoy en consejería y entonces viene una persona a contarme de una aflicción y vamos por 30 minutos. Y la persona está y me dijo, y yo le dije, eso sí, pastor, yo he sufrido tanto, y lloran y todo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos por 30 minutos y tú no me has mencionado a Dios. Porque, oye bien, si tu descripción del caso no incluye a Dios, el caso está incompleto. Porque Dios siempre está en el caso. Entonces nosotros tenemos unas habilidades increíbles para ver lo negativo. Eso es impresionante. Yo le conté a algunos una vez de un experimento que se hizo en un salón bien grande, como 4 veces este quizás. El techo blanco, el piso blanco, la pared blanco y todo vacío. Pusieron 100 personas en un experimento y entraban uno a uno. Lo ponían en un sitio y le decían esta pregunta: ¿qué usted ve aquí? Pero el sitio estaba vacío, no había nada. Blancas las paredes, blanco el techo, blanco el piso. Y las personas sentían, esto me están tratando a mí como de engañar. Parece que había un cuadro en una de las paredes que le quitaron y se quitó un poco de la pintura y había una cosita negra, un puntico negro. Y la gente ya decía, yo tengo que decir algo. El punto negro es lo que yo veo. Ok, sálgase. El otro. Así, yo lo que veo es un punto negro. De los 100, 96 dijeron un punto negro. Ni uno solo dijo una pared grande, 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 blanca. Nadie vio la pared blanca. Todo el mundo vio el punto negro. Eso somos tú y yo. Nosotros tenemos una habilidad impresionante para ver la falta del otro. Pero vemos bondad. Entonces, cuando hay un problema, yo lo que me estoy quejando, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? A veces
se pincha una goma, una llanta del vehículo, y de una reunión, va a llegar tarde, ¿por qué me sucede? Y si yo estoy en el tráfico y hay un accidente y se paraliza el tráfico, ahí estoy yo quejándome, el calor, Florida, el agua, ¿por qué llueve tanto aquí? Pero los que están en Arizona dicen, ay, si lloviera más. Eso es increíble. ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Dónde está? ¿Saben la base de nuestra gratitud? El texto dice esto, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. Eso es impresionante. La clave de una vida de gratitud es ver la soberanía de Dios. Dios no se ha equivocado, Dios no está jugando con nosotros. Dios sabe lo que Él está haciendo, aunque yo no sé. Dios lo permitió, da gracias, dice el texto. No sé, tal vez en un año tú vas a entender por qué sucedió. Tenemos que ser agradecidos. La gratitud del creyente debe ser cultivada como un hábito. Cuando a Job le quitaron todo, salud, hijos, bienestar, tranquilidad. Oigan el consejito de la esposa. Esta era una buena consejera, según ella. Maldice a Dios y ya, y muérete, todo lo que te falta. Y oigan lo que Job dijo. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué teología tiene esta onda? Fíjense que él no dijo, el Señor dio y el diablo quitó, porque ahora nosotros le ponemos el demonio a todo. No, Dios lo quitó. El mismo Dios que te lo dio. Y cuando yo era pastor en Bethlehem, una de las cosas más, uno de los momentos más difíciles que se vivió en la iglesia históricamente fue la muerte del hijo del pastor Charles Stedham, que era el director de adoración de la iglesia. Este era el joven más prometedor que había en esa familia. Él estaba ya aceptado en el seminario donde estudié yo, donde estudié el pastor Michael, y en las vacaciones, antes de entrar al seminario, él dirigió un grupo misionero, y se fue a Irlanda del Norte. Él era el director del equipo misionero. Era un muchacho brillante. Nosotros lo conocíamos muy bien. Él, como su mamá, estudió música, dirigía la adoración. Hubo un momento que ese muchacho de 20 y pico de años dirigió la adoración de la iglesia, estando predicando John Piper. Estando en Irlanda del Norte, le dio un ataque cardíaco fulminante. En un minuto murió. Imagínense esta tragedia. El pastor estaba en un sitio que no había comunicación porque estaba en un asunto del bosque que a él le gustaba. No había manera de comunicarse. Y cuando llegó, todos los pastores estábamos ahí. Habíamos 22 pastores y los 22 fuimos a darle la noticia. Entonces le dijeron, mira, pasó esto. Y él se quedó como pensando. Entonces la idea es, ¿qué vamos a hacer? Porque yo estaba pensando, ¿cómo él va a responder? Entonces nos sentamos con él. Él empezó a llorar y decía, y esta es la expresión, Dios es bueno. Dios es bueno. Y yo, que soy papá de 3, yo decía, si a mí me dan esa noticia. Y él decía, léame la palabra. Yo quiero que cada pastor tome el libro de los Salmos y me lea. Y en un círculo, 22 pastores. Duramos como 3 horas. Y en ningún momento yo vi a ese hombre quejarse. En una pérdida tan grande, él vio bondad en Dios. ¿Por qué nos quejamos tanto? Hermanos, ¿por qué nos quejamos tanto? Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Debe haber en nuestra vida una revolución en nuestra gratitud a Dios. En cuarto lugar, una revolución
en nuestra sensibilidad espiritual. Eso es muy importante. A medida que vayamos terminando, esto se va poniendo más intenso. Sensibilidad espiritual. Dice el verso 19, no apaguen al espíritu. Eso es una expresión extremadamente importante. Porque, ¿cómo así apagar el espíritu? ¿Cómo entender eso? Bueno, la única manera de entender lo que eso significa es entender lo que el Espíritu Santo hace. Déjenme poner alguna idea. El Espíritu Santo opera en nosotros como un testimonio de fe. El Espíritu a nosotros nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Es decir, a veces hay gente que tiene duda de su salvación. Yo he tenido como pastor que trabajar con personas que ellos dicen, yo no sé si yo soy cristiano, yo no sé si yo soy cristiano. Y hay que sentarse, pero el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Lo otro es guiarnos a la verdad. A veces uno está confundido, hay varias opciones, todas parecen buenas. Porque muchas veces el problema de nosotros no está entre lo bueno y lo malo. Ese es muy fácil. Es entre lo bueno y lo mejor. Entonces, ¿cuál decido? El Espíritu Santo nos guía en eso. Y usualmente, ¿saben lo que nosotros decimos? Vamos a orar. Pastor, pero entonces, ¿qué hago? Porque vamos a orar. Que no sé. Tiene que darle chance al Espíritu Santo que te guíe. Otra cosa es consolarnos en la aflicción, como le conté de este pastor. Cuando Jesús iba a ascender, los discípulos estaban muy turbados, dice Juan 14. Bastante turbados. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Cristo y ahora de que Cristo se va. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Traicionado, negado? Jesús le dijo, le conviene que yo vaya. Porque yo os enviaré el Consolador. Y hablaba del Espíritu Santo. Entonces hay aflicciones. Hermanos, escuchen esto. Hay aflicciones en la vida que nadie te va a consolar. Nadie. Solo el Espíritu Santo. ¿Sabe que yo lo experimento como pastor a veces? La gente viene y yo oramos, lloramos, vamos a la palabra. Y yo le digo a la persona, no dejes de orar. Porque el único que podrá hablarte, que venga paz a tu vida, gozo, es el Espíritu Santo. Eso es una función exclusiva que no ha sido delegada a ningún ser humano. El Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo da convicción de pecado. Esta es una de las más importantes funciones del Espíritu Santo. Déjeme darle un testimonio. Nosotros tenemos un culto de oración aquí a las 10 de la mañana. Hoy, 2 hermanos que estaban en el culto de oración, ellos dijeron, nosotros queremos confesar algo que hemos hecho. Y en general, pero dijeron lo que pasó. Y yo me le acerqué y le dije, ¿saben qué? Esa es una de las pocas evidencias de que realmente tú eres cristiano. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿por qué eres cristiano? A ver, a ti, si alguien te pregunta. Fulano, yo sí. ¿Por qué tú dices que eres cristiano? ¿Qué tú le vas a decir? Bueno, la mayoría de la gente dice esto. No, yo voy a gracias a una iglesia. Sí, pero hay muchísima gente que va a la iglesia que no es cristiana. No, yo leo la Biblia. No, pero que hay muchísima gente que lee la Biblia. Yo ofrendo. Bueno, pues muchísima gente que ofrenda. Yo voy a grupos de comunidad. Hay muchísima gente que va a grupos de comunidad y no es cristiana. Al fin y al cabo, la única real respuesta, teológicamente hablando, es esta. Tengo el Espíritu Santo. Entre la perdición y la salvación está la cruz. Y la evidencia es sello de ese Espíritu. Una de las cosas que hace evidente el Espíritu es confesar pecados. Eso es muy difícil. Proverbio dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces hay gente que cree que es un buffet. Hay gente que dice, pequé. No tiene problema en confesar, pero no
abandonan el pecado, se quedan en su pecado. Eso no funciona. Y hay otros que dicen, no, yo resuelvo solo eso. Yo me voy a apartar. No funciona. Tienes que confesar y tienes que apartarte. La confesión es el canal de gracia. ¿Quieres disfrutar de la gracia de Dios? ¿Quieres evitar que la culpa arruine tu vida? Confiesa. Si tú no confiesas, la culpa no se va. Yo tengo 22 años en esto, trabajo en consejería. Esa es la clave más grande que existe en la vida. Pecados no confesados. Ahí no hay manera de que haya libertad. Porque Dios diseñó el poder de la gracia condicionado a la confesión. Entonces el punto es, eso es una evidencia del Espíritu Santo. Todos los hermanos dijeron esta mañana, yo quiero pedir públicamente. Eso es un signo inequívoco de estar vivo espiritualmente. Nadie se le ocurriría hacer eso si no está vivo. Dice el apóstol entonces, ¿qué debemos hacer? No ignores el Espíritu. No ignores sus impulsos de gracia. Cuando el Espíritu Santo esté obrando en tu vida, ten mucho cuidado. Porque si tú ignoras esa voz, va a haber un momento en que se apaga eso. Y tú tienes lo que se llama una conciencia cauterizada. ¿Qué sucede con el tiempo? El Espíritu Santo se apaga. Esa llama del fuego del Espíritu, así como una fogata, si tú no le entras más madera, se apaga ese espíritu. ¿Y qué va a pasar? Espiritualmente morimos. Hay frialdad espiritual, insensibilidad espiritual, indiferencia a las cosas de Dios. No lo disfruta. Y un efecto de esto es este. Los juicios de Dios no te intimidan. Las promesas de Dios no te motivan. Ni aquí ni allá. No te alegras por las promesas que Dios tiene. Y cuando Dios te advierte del juicio, eso no te asusta. Una persona un día que me dijo, mire pastor, yo le voy a ser honesto. Yo mi vida de santidad la manejo como David. Y yo como David. Yo he estudiado mucho y esa no la había oído. No, porque David, él estaba ahí. Y entonces cuando ya no había opción, él confesó y resolvió. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Mira, tú tienes que tener mucho cuidado con esa teología. Porque es verdad que David fue perdonado. Es verdad. Pero todo pecado tiene consecuencias. No hubo gozo jamás en esa familia. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Hay una condición espiritual que nosotros debemos evitar y es, ten mucho cuidado con la voz del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te esté impulsando hacia algo, obedece. Actúa inmediatamente. Cultiva esa sensibilidad espiritual. Eso es una revolución que debemos hacer para este año. En quinto lugar, una revolución en el aprecio de la palabra de Dios. ¿Ustedes pueden creer que todo esto esté aquí en el texto en Tesalonicenses? ¿No ven ustedes la belleza de la palabra de Dios? No hay que forzar nada aquí. Uno a uno los versículos que están ahí. Dice el verso 20, no desprecien las profecías. Esa palabra despreciar en el original significa no tomar en cuenta. Y a lo que Pablo se está refiriendo, según la mayoría de los estudiosos de las Escrituras, es que muchas veces nosotros somos culpables de escuchar la palabra de Dios predicada con poder y en verdad. Y luego seguimos viviendo como si no hemos escuchado. No hay ningún efecto en nuestras vidas de esa palabra. Hay gente que tiene la palabra de Dios como un buffet. ¿Usted ha visto un buffet en un restaurante? Yo quiero de esto. Yo me gusta esto. Si le ponen berenjena ni cruzan por ahí, yo lo que quiero es de esto. La palabra de Dios no es un buffet. Cuando Dios te habla, tú tienes que tomar todo lo que Dios te está diciendo.
No es que yo tomo lo que me conviene y dejo el resto. Nosotros somos desafiados en la palabra para hacer algo más. De nuevo, un texto que el pastor Michael refirió. Santiago capítulo 1, verso 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces esta es la pregunta. ¿Qué atención le estamos dando a la palabra de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo a Dios? Primero, aprecio esa palabra. Nosotros tenemos que ser estudiantes de esa palabra. Eso no es un deber de los pastores únicamente. Es nuestro manual de la vida. ¿Qué tiempo tú dedicas al estudio de la palabra? Alguien decía, ¿sabes cómo tú puedes detectar lo que más consume tu corazón? Eso es por el tiempo que dedicas a ella. ¿Qué tiempo dedicas a algo tan especial? Debemos ser estudiantes. Nosotros no queremos ser legalistas, que ahora tú tienes obligatoriamente. Esa no es la idea. Pero si esa es la fuente de vida, tú tienes que dedicarme. Yo no quiero caer en el error de nuevo. Antes lo hacía de pasar metralladora contra Facebook, Instagram, Twitter y todas esas cosas. Porque de verdad que hay muchas cosas buenas que se pueden cultivar. Pero oye, si tú dedicas más tiempo a eso que a la palabra, tú tienes problemas. Eso no es justificable. Eso no es verdad que es justificable. Necesitamos una revolución de eso. En sexto lugar, una revolución de nuestro discernimiento. Dice el verso 21, antes bien, examínenlo todo, cuidadosamente, retengan lo bueno. En gran manera, esta exhortación está muy relacionada con la anterior. ¿Cómo mostramos aprecio a esa palabra? Examina y retén. Discernimiento le llamamos. ¿Saben lo que es discernir? Tener la sabiduría de aplicar la palabra a las circunstancias de la vida. Lo contrario a eso es el simple. El libro de Proverbios se escribió con ese objetivo. Si usted lee el inicio de Proverbios, en uno de los primeros versículos dice que han sido proverbios para ser simple, para ser sabio al sencillo. Ese es el trabajo de Proverbios. Yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes, ¿sabe qué puede ser una buena disciplina? Yo lo hice como por 12 años en mi vida. Todos los días leer un capítulo de Proverbios. Son 31 capítulos. Eso es oro molido. Léelo, trágatelo, consúmelo. Eso es sabiduría de Dios para ti. Uno de los problemas que vivimos en esta generación se llama la simpleza. Somos demasiado simples. Yo le digo, hay gente que a todo le llama una bendición. Ellos compran, qué bendición. Venden, qué bendición. Ganan, qué bendición. Pierden, qué bendición. Prosperan, qué bendición. Aunque no puedan venir a la iglesia ni se reúnen con la familia. ¿Sabe cómo se llama eso? Simpleza. No todo es lo que luce ser. No todo lo que brilla es oro. Entonces hay que tener discernimiento. Cada deseo, cada actividad, cada decisión, cada meta, cada plan, todo en la vida debe ser examinado a la luz de la palabra. Si no cuadra con esa palabra, entonces tú le llamarás como tú quieras, pero eso no es eso. Volvemos al uso del tiempo. Hay mucha simpleza en el uso del tiempo. Yo he tenido la oportunidad de estar al lado de gente extremadamente productiva. Gente que escribe 2 libros al mes, da 4 conferencias, predican en la iglesia, dan consejos. Y yo digo, pero ¿cómo? Bueno, el día es igual, tiene 24 horas. Los mismos minutos que los míos. Hay una diferencia. Ellos saben usar su tiempo bien. ¿Cómo estamos usando el tiempo? Que Dios nos dé discernimiento. No todo amerita que le dediquemos tanto tiempo en la vida. Discernimiento espiritual. Y finalmente, séptimo lugar, una revolución en nuestra santidad. Dice el verso 22, absténganse de toda forma de mal. Esto es muy interesante. No dice
absténganse de todo mal. Eso no es lo que dice el texto. Dice toda forma de mal. Yo busqué en el idioma original esa palabra que se traduce como forma, eidos, en el griego, literalmente significa lo primero que se ve, la apariencia externa. Señala a la forma externa en que se presenta la maldad. Esa misma palabra aparece en 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahí está la misma palabra. Dice, nosotros tenemos que desarrollar discernimiento espiritual. No simplemente para abstenernos de la maldad, de todo lo que huela a maldad. Estamos dando un paso mucho más profundo, que es, nosotros no podemos enfocarnos simplemente a la maldad que es obvia. Eso lo hace cualquiera, sino a la apariencia del mal. ¿Cómo uno hace algo así? Uno tiene que vivir en la presencia de Dios. Por ejemplo, miren esto, integridad. Nosotros somos gente de integridad. A veces nosotros exageramos las cosas, no es una mentira, pero tampoco es toda la verdad. A veces ocultamos cosas. Eso es una apariencia de maldad. Nosotros tenemos que matar eso. Nosotros tenemos que decir las cosas como son, aunque nos vuelen la cabeza. No puede. A veces hacemos negocios y la persona no queda complacida porque no le dijimos las cosas como eran. No nos pueden acusar de mentira, pero tampoco ha habido integridad. El tema de la pureza sexual. Eso está matando las iglesias. Yo creo que el problema comienza cuando no aprendemos a abstenernos de la apariencia. Me da un testimonio. Yo tengo la bendición de haber sido un hijo, obviamente si nací es porque tengo una madre. Mi mamá tuvo una hermana pequeña, mi única hermana es más pequeña que yo. Luego me casé y tengo mi esposa y Dios me dio el regalo de tener 2 hijas. Yo divido el trato con la mujer en 4 categorías. Primero tengo madres espirituales. Será mi mamá, mi suegra fue mi mamá espiritual. Ella me guió a Cristo. Yo soy pastor hoy por esa mujer. Ella se levantaba a las 3 de la mañana a orar por mí. Mi amor por mi suegra era tan grande que el día que mi mamá se convirtió y llegó a la iglesia, habían hermanos confundidos. Porque ellos pensaban que mi suegra era mi mamá de verdad. Una cosa rara, una relación con una suegra así, pero fue una mamá espiritual para mí. Entonces, todas las hermanas que van de cierta edad para adelante, no les estoy diciendo que están viejas, pero les quiero decir, son mi madre espiritual. Todas las hermanas que están a mi alrededor en la misma que usted son mis hermanas. Tengo una categoría, hermanas. Yo tengo una hermana real y he sido protector de ella, defensor. Yo tengo mujeres más jóvenes como mis hijas. Mi hija mayor tiene 30 y tantos de años. Hay muchas aquí de ustedes que yo me considero un padre. Y yo tengo una sola mujer en una sola categoría, que es mi esposa. Tiene que verse una diferencia como yo trato a mi esposa que como yo trato a cualquier otra mujer. En la manera como la miro, en la manera como la toco, en la manera como le hablo. Tenemos que evitar toda apariencia de mal. Y eso empieza en la mente. Como hombre, yo le digo, yo siempre categorizo a las mujeres así. Estoy con mi hermana y yo la veo como una hermana. Estoy con mis hijas, la veo como mis hijas. Estoy con mis madres. Eso me ha librado de muchos problemas. Nosotros tenemos que tener discernimiento para ver la maldad como se presenta. A veces a mí me espanta cómo nos exponemos a las redes sociales, la televisión, sin ningún tipo de criterio, ni filtro, ni nada. Y esto es una sociedad que está sexualizada. A veces estamos viendo un juego de básquetbol o de béisbol, aparece una mujer en traje de baño en un anuncio y todos los niños que están viendo esto. Cuando usted ve en un letrero que dice, no apto para adultos, no apto para niños menores a 18 años, usted agrede, ni para mí tampoco.
Si mi niño no lo puede ver, yo tampoco. Tenemos que ser más sabios en preservarnos en cuanto a eso. Yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es que no hay distinción a veces. Nosotros como creyentes nos parecemos muchísimo a la gente del mundo. No hay distinción. Usted ha visto en la República Dominicana, se va la luz mucho. Yo crecí en una comunidad que había muchos apagones. Y cuando doblaba un carro por la esquina, todo el mundo sabía, ahí viene un carro. La luz. Y dice la Biblia, así son los cristianos en este mundo. Cuando tú estés en tu trabajo, cuando estés con tu familia, cuando estés con tus vecinos, tiene que notarse que hay una diferencia. Luz del mundo, dice Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros traemos el testimonio y el crédito no es para nosotros. Dios es glorificado. Ese es el negocio en el que estamos. Entonces, amados hermanos, la teología solo tiene sentido si nos santifica. Esa es la labor de la teología, cambiarnos, santificarnos. ¿Qué usted diría si yo le hablo de una dieta que estoy teniendo? Oigan esto, yo leo los carbohidratos, leo las calorías, leo la proteína, hago un plan. Yo quisiera que usted me escuche hablando de eso. Yo parezco que fui a Harvard a estudiar, pero sigo en sobrepeso. ¿Qué usted me va a decir a mí? Y si me deja hablarle de una charla de 2 horas y media de todo lo que hago, ¿usted me va a creer a mí? No se ve. Tú hablas muy bonito y todo, pero no se ve. Primero tú rebajas y después hablamos. Bueno, pues eso con la teología es igual. Yo puedo hablar de Dios, de la santidad de Dios, pero si mi vida no cambia, hay un cable desconectado. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero eso no funciona. Queremos vidas transformadas, eso es. Entonces aquí está en resumen. Necesitamos entonces una revolución en nuestra adoración, de tal manera que nuestro gozo sea evidente en toda circunstancia. Necesitamos una revolución en nuestra vida de oración, que podamos mostrar más dependencia de nuestro Padre Celestial. Necesitamos una revolución en nuestra gratitud a Dios, que podamos ver su soberana voluntad en todo momento. Necesitamos una revolución en nuestra sensibilidad espiritual, que podamos cultivar más el poder de su espíritu en nosotros. Necesitamos una revolución en nuestro aprecio por la palabra de Dios, que podamos movernos de ser simples oidores a ser hacedores de su palabra. Necesitamos una revolución en nuestro discernimiento, que podamos ser sabios en examinar y podamos ser sabios en retener su consejo. Y necesitamos una revolución en nuestra santidad, que podamos ser sabios en acercarnos más a un Dios que es santo. Cuando uno escucha todo esto, nosotros debemos caer de rodillas en nuestros corazones. Y aquí es donde se hace tan hermosa la oración final del apóstol aquí. Oigan la oración, aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, voy a leer el verso 23 y 24. Y que el mismo Dios de paz, ese es el apóstol Pablo orando para esta iglesia. Después que le dice todo lo que le dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Esa santidad completa es la obra de Dios. Esto no es una obra que podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de su gracia que puede salvar. Es Dios por la influencia de su espíritu, por la influencia de la palabra que lo hará. Y Él lo hará. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Necesitamos una revolución espiritual. Yo no sé de ti, no sé de tu caso, pero yo me doy cuenta en mi vida
que necesito más que una resolución. Y yo te desafío en esta mañana, por la fe, a disponerte que con su gracia podamos servir con más intencionalidad a nuestro Dios. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra convicción de que con la gracia de Dios vamos a rendirnos a su voluntad para que su gloria brille en nuestra vida en este año. En este mundo se necesitan más personas que testifiquen del poder de su gracia para salvar. Necesitamos orar que Dios nos ayude con su gracia, que Él sea nuestro escudo, que Él sea la guía de nuestra vida para la gloria de su nombre. Iglesia, gracia sobre gracia. Tenemos un año delante de nosotros. Que Dios ponga estas palabras en nuestros corazones y nos mueva a una total adoración. Oremos. Padre, gracias por hablarnos. Nosotros te suplicamos, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor. Cuando hemos sido indiferentes al impulso de tu espíritu, cuando no hemos vivido con tanta simpleza, lo que sí deducimos de aquí es que tú nos amas, Señor. Y lo primero que tú haces para ayudarnos es hablarnos. Así que no nos dejen nuestras vergüenzas, no nos dejen nuestra culpa. Esa no es la idea. Danos la fe para movernos por tu gracia y acercarnos a ti. Visítanos con una doble porción de tu espíritu. Mueve nuestros corazones a verte. Sabemos que nosotros mismos no podremos hacerlo, pero tú eres fiel. Tú dices en tu palabra que tú eres fiel, que tú lo harás. Por tanto, ayúdanos a rendirnos. Líbranos de estar luchando con nuestros pecados. Ayúdanos a confesarnos. Ayúdanos a apartarnos. Ayúdanos a ver la hermosura de Cristo. Que tu gracia sea poderosa para salvar. Presentamos nuestra iglesia, Señor, todo este año. Ayúdanos a disfrutar de tu presencia. Líbranos del maligno. Líbranos no solamente del mal, pero de la apariencia del mal. Que seamos una iglesia que cultive la santidad y que el conocimiento de ti nos lleve a una transformación en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Gracias por el regalo de Jesús. En el nombre de Cristo.